Sí, muy buenas tardes. Relatoría del 14º Congreso Panameño de Derecho Procesal, en conmemoración del bicentenario del natalicio de don Justo Arosemena y donde se rinde homenaje especial al licenciado Carlos Sucre Calvo, que en paz descanse, y al doctor Julio Lombardo. Agradeciendo al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la designación, procedo con la relatoría del Congreso así. Iniciamos el Congreso el miércoles 16 de agosto bajo los auspicios de San Roque, santo de los acusados falsamente, con los actos inaugurales y sentar a la mesa principal presidida por el presidente del Congreso, Rubén Elías Rodríguez, y estuvieron presentes el presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, magistrado Abel Augusto Zamorano, su secretario Iván Madrid Guevara, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, el rector de la Universidad Santa María la Antigua, Juan Planels, el rector de la Columbus University, Joaquín Villar, y el canciller de la Iglesia Católica de Panamá, reverendo Remigio Santana, quien realizó la invocación religiosa. Acto seguido se dieron las palabras de bienvenida por el presidente del Congreso, quien destacó la importancia para el desarrollo de la Academia en Panamá del Congreso y la dedicación del mismo al doctor Justo Arosemena. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, da palabras de inauguración y posteriormente se procede al sentido homenaje a los distinguidos juristas, licenciado Carlos Sucre Calvo, que en paz descanse, diciendo palabras de agradecimiento a su hijo, y al doctor Julio Lombardo, quien también agradeció el homenaje. Se instala la mesa principal presidida por Raúl Aparicio a las 9:40 AM y se dicta la primera conferencia magistral a cargo del doctor Oscar Vargas Velarde, quien disertó sobre la obra de don Justo Arosemena, destacando sus facetas de codificador y de propulsor del Estado Federal de Panamá y del federalismo en general. Posteriormente diserta sobre los medios alternos de solución de conflictos Silvia Barona Vilar, quien nos relata las experiencias sobre su país España y de las experiencias norteamericanas y de los pros y contras de dichos métodos. El jurista colombiano Jaime Bernal Cuellar nos da sus experiencias sobre la implementación del sistema penal acusatorio, haciendo un balance crítico del mismo, y posteriormente Juan Carlos Arias López, quien también nos acompaña desde Colombia, nos pone al día sobre la responsabilidad penal de los adolescentes. Por último, Juan Pablo Fábrego nos habló sobre el arbitraje en los conflictos fiduciarios. En la tarde del mismo miércoles 16 de agosto, Carlos Esplugue, jurista español, nos puso al día sobre la cooperación judicial en materia de notificaciones y pruebas y a nivel internacional, situación que cada vez toma más relevancia. Posteriormente se instaura la mesa redonda sobre el tema La verdad en el proceso, mito, realidad, siendo moderador de la misma Abel Augusto Zamorano, para la cual expusieron Jairo Parra Quijano, Maximiliano Aramburu Calle y Jordi Nieva Fenol, juristas colombianos, los dos primeros y español el último. Sirvió como base de discusión la propuesta por el moderador la famosa polémica sobre la verdad instaurada entre Immanuel Kant y Benjamin Constant. Jairo Parra Quijano explicó la necesidad de la exigencia de la verdad en el proceso. Jordi Nieva Fenol discurrió sobre los procesos de prueba tasada y valorada y los sistemas de libre valoración, donde los primeros tienden a no interesarse en la verdad, mientras que el último sí. Maximiliano Aramburu Calle sostiene que los fallos judiciales son más justos si los hechos corresponden a la verdad. En este sentido, Jordi Nieva Fenol manifiesta que los testimonios narrativos son mejores que los que surgen del acoso del testigo, que tiende a adoptar las versiones cinematográficas. En fin, Jairo Parra Quijano entiende que la valoración probatoria debe ser reglada de acuerdo a las reglas de la experiencia, de la ciencia y técnica y bajo el yugo de la razón, y Maximiliano Aramburu Calle indica que se debe privilegiar regímenes probatorios que conllevan a la verdad más que promover aquellos que promueven la justicia competitiva. En la segunda tanda de la tarde se instaura la mesa relativa al proceso electoral y proceso constitucional, presidida por Iván Madrid Guevara, donde Yara Campos del Tribunal Electoral nos pone al día sobre las reformas electorales panameñas. El magistrado de dicho tribunal, Guillermo Márquez Amado, nos hace algunas precisiones sobre las deficiencias de la justicia penal electoral, entre otros la poca colaboración armónica con otros órganos del Estado, carencia de recursos, términos de prescripción muy cortos, demasiados fueros y presidencialismo ultranza que deben ser corregidos. Pedro Miguel González, secretario del Partido Revolucionario Democrático, nos habla sobre los modelos de representación y propugna por una reintroducción del control del presupuesto por parte de la Asamblea Nacional y una mayor participación ciudadana en necesidad de una reforma constitucional. Rigoberto González Montenegro nos habla sobre el control de convencionalidad y la necesidad de que se enfrente este reto por parte de los jueces, que deben hacer un control difuso. Salvador Sánchez, del Ministerio de la Presidencia, nos pone al día sobre los avances de los proyectos del Código Procesal Constitucional, Procesal Administrativo y de Justicia Comunitaria en vías de implementación. Por último, Néstor Pedro Sagüez, jurista argentino, quien dicta curso en la Universidad de Toledo, nos diserta sobre el impacto de las sentencias constitucionales en los cambios sociales en América Latina.
Dicha jurisprudencia ha ido cambiando de una abstención o negación del problema a un activismo promotor de cambio, tomando como ejemplo sentencias de corte argentina y colombiana. El jueves 17 de agosto, en horario de la mañana, se instaura la mesa referente al derecho societario y procesos arbitrales, presidida por Benito Vega. Eduardo Guevara disertó sobre el levantamiento del velo corporativo societario en sus distintas facetas en Panamá. Ebrahim Asbat, por su parte, nos explicó el funcionamiento de la lista Clinton, que deriva de la Oficina Administrativa Norteamericana, conocida como FAC, y del Secretario del Tesoro, que se funda en el criterio de solo razón para creer, que impide en la práctica la defensa de los allí incluidos. Daira Argelis Castañeda y Marisol Ellis disertaron sobre la naturaleza jurídica de los árbitros y de las medidas cautelares ante ellos respectivamente. Ramiro Bejarano de Colombia planteó la necesidad de incorporar a los recursos en contra de los laudos arbitrales causales de fondo que se hacen necesarias. Acto seguido se instala la segunda mesa de la mañana, presidida por Enrique Navarrete Carrasco, en la cual María Cristina Chen habló sobre los procesos concursuales recientemente regulados por la Ley 12 de 2016, que cambia el paradigma de la liquidación por el de la conservación de la empresa. Silvia Barona Vilar nos amplía sobre la implementación de la audiencia preliminar en el proceso civil en España. Ramón Peláez Hernández diserta sobre la prueba ilícita en el derecho civil y la necesidad de implementar regímenes de exclusión aunado al de nulidades. A la 1 de la tarde, la vicealcaldesa Raiza Banfield entregó certificados de la Alcaldía de Panamá, confiriendo el estatus de visitantes distinguidos a nuestros expositores extranjeros, donde Néstor Pedro Sagüez dirigió emotivas palabras de agradecimiento. A las 2 de la tarde se instala la Mesa Procesal Civil, presidida por Daimet Troch, donde se presentan ponencias por Manuel Serracín sobre medidas cautelares y nominadas, Indira Ruiz sobre la aplicabilidad directa a las normas constitucionales y Eduardo Pino sobre elementos subjetivos y objetivos para el cálculo del daño moral. Más adelante se conforma la Mesa Procesal Administrativa y Responsabilidad de Estado, presidida por Luis Mitre. Abre el debate el jurista colombiano Andrés Orión Álvarez con la ponencia sobre bases y fundamentos para el cálculo del daño moral, en donde deben ser evaluados los daños morales, daños a la vida y a la salud, y los ocasionados a los derechos constitucionalmente garantizados, como se ha venido configurando en la jurisprudencia de las Cortes Supremas y del Consejo de Estado de su país, y para el cálculo propugna por razones de igualdad por tablas con montos preestablecidos. A continuación, Rosario de Rodríguez habló sobre la necesidad del control jurisdiccional de los actos administrativos ambientales que se dan en Panamá a través de los recursos de plena jurisdicción, nulidad y contencioso de protección de derechos humanos, notando ciertas deficiencias en la administración al momento de ejercer la actividad sancionatoria, refiriéndose a casos concretos de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Juan David Palacios Barrientos, colombiano, expone sobre la responsabilidad por incumplimiento contractual por parte del Estado en sus diferentes etapas, precontractual, contractual y postcontractual. Seguidamente, Luis Felipe Botero Aristizábal, quien también nos acompaña de Colombia, hace hincapié sobre la necesidad de verificar la responsabilidad del Estado por inactividad, que es modalidad que cada vez toma más relieve. Hugo Cárdenas habla sobre la pérdida del chance de ganar o sobrevivir, argumentando que si nos encontramos ante un elemento de daño o causal, considerando que viéndola como parte del daño reduce la indemnización y considera que debe ser considerada en la parte causal, pero para la atribución plena del derecho. Por último, el magistrado del Consejo de Estado colombiano, Jaime Orlando Santofimio, expone sobre los terceros en el proceso contencioso y sobre todo en el caso de víctimas e introduce el concepto de litisconsorcio cuasi necesario, que por ende debe ser integrado, abriendo una nueva faceta del proceso contencioso que debe pasar de los valores individuales al de justicia material. Dichos conceptos también deben considerarse para los victimarios. En el día de hoy, 18 de agosto de 2017, se abre el Congreso con la Mesa sobre Procesal Administrativo y Responsabilidad del Estado, presidida por Tomás Sánchez Quintero, abriendo la misma Alexander Valencia sobre los avances de la jurisprudencia en la responsabilidad del Estado por falla en la prestación de servicios de salud. Seguidamente, Francisco Roberto Barbosa de Colombia nos ilustró sobre los procesos de paz en Colombia, en donde propugna por la necesidad de poner a la víctima en el centro del debate. Hernán Fabio López Blanco, también de la República Colombiana, presentó ponencia sobre la conveniencia o no de introducir el proceso humanitario para una ejecución eficaz. Se abre después la mesa redonda sobre acuerdos de pena y la delación premiada, en donde debatieron Jaime Padilla González como litigante, el magistrado Gustavo de Gracia como parte del órgano judicial, Orison Cogli por la Fiscalía, Juan Carlos Arauz del Colegio Nacional de Abogados y Jacob Orrivaría en la defensa pública, coincidiendo sobre la problemática de la participación de la víctima y de la sensación de impunidad que se genera en la comunidad. A las 2:10 de la tarde inicia la Mesa de Derecho Procesal Penal, presidida por Andrés López Urieta, en donde Luis Fernando Tapia diserta sobre las audiencias
ante el Tribunal Federal de Apelaciones. Ángela Buitrago de Colombia aborda el tema de las destrezas del abogado defensor en las audiencias preliminares. Mario Rodríguez sobre los retos del nuevo sistema para el abogado particular. Ana María Ramos Serrano, jurista colombiana, hace un balance sobre el estado actual y el futuro del sistema penal acusatorio en Colombia desde el punto de vista organizacional, donde nos indica que la confianza no ha mejorado, la eficiencia se encuentra comprometida por la mínima utilización del principio de oportunidad y las reformas que excluyen de la aplicación a varias causas de métodos alternos. En cuanto al garantismo, se han hecho avances, pero necesitan estudios más profundos. Y César Augusto Londoño, también de Colombia, revisa las principales deficiencias de las entrevistas y de la recolección probatoria que impiden una eficiente imputación del sistema penal acusatorio. Para concluir el Congreso se presenta la conferencia magistral de Juan Carlos Henao, rector magnífico de la Universidad Externado de Colombia, sobre el juez constitucional como garante de la protección de los derechos fundamentales, en mesa presidida por el presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, Abel Augusto Zamorano, y presente el presidente del Congreso, Rubén Elías Rodríguez. Toca dos puntos. El primero, el debate sobre la protección de los derechos. ¿Puede el juez intervenir activamente en políticas públicas? Los jueces comienzan a intervenir cuando hay crisis de la gobernanza y el deterioro de la democracia. ¿Puede el juez quedarse cruzado de brazos? Se pregunta, y también por qué debe el juez participar, y responde positivamente, porque es el garante de los derechos de los ciudadanos. Igualmente, hemos adquirido compromisos internacionales. El problema es hasta dónde puede llegar dicha intervención. Como segunda parte, quiere tratar las políticas públicas en Colombia y consolidación del Estado de Derecho. Esa garantía de los derechos incluye la Constitución más los derechos internacionales garantizados por los tratados, por lo que se dice que es una protección innominada. El principio debe ser que ahí donde hay lesión de derechos debe haber un mecanismo de protección legal. Cerrando así la jornada de trabajo en Panamá el 18 de agosto de 2017 el suscrito, y termino así, presidente. Gracias.